Manejé 6 horas para entregarle a mi papá boletos de primera fila para la final de los Lakers en su cumpleaños. Durante la cena brindó diciendo, por mi hijo, sigue siendo una decepción, pero al menos ahora es rico. Mi tío susurró, los regalos lujosos no compensan ser un fracasado. Me puse de pie, recuperé los boletos y me fui. Esta mañana me llamó 67 veces. Luego también me llamó su jefe. Manejé 6 horas seguidas sin parar ni siquiera por un café. Ensayé la sorpresa en mi cabeza 100 veces. ¿Cómo entraría? Le entregaría a mi papá el sobre con la carpeta dorada de los boletos. Vería su rostro iluminarse cuando viera los asientos. Primera fila en las finales de los Lakers, nada menos. Su sueño, un fan de toda la vida. Solía hablar de ello como si fuera una fantasía, algo que nunca podría pagar, algo que solo los hombres de verdad podían experimentar. Bueno, aparentemente me convertí en un hombre de verdad. Construí un negocio desde cero. Acepté cada trabajo freelance que pude. Trabajé a través de enfermedades y agotamiento. Y ahora, por primera vez en nuestra tensa relación, quería darle algo que dijera, recuerdo cada vez que me llevaste a los entrenamientos. Recuerdo esas noches que vimos los partidos con el volumen bajo para que mamá pudiera dormir. Quería retribuirle. Gran error. La cena debía ser simple. Solo familia cercana, un pequeño pastel, su bistec favorito y esa sorpresa. Le di los boletos antes del postre. Deslicé el sobre por la mesa. Observé mientras lo abría lentamente, sus cejas frunciéndose en confusión antes de elevarse con incredulidad. No puede ser, murmuró, y yo sonreí. Primera fila, dijo, más alto, mostrando los boletos a todos como si fueran medallas. La habitación zumbó. Mi tío me dio una palmada en la espalda. Mi mamá parecía sorprendida. Mi primo preguntó, ¿son reales? Solo asentí, permitiéndome disfrutar de la primera sonrisa genuina que había visto en el rostro de mi papá en años. Entonces vino el brindis. Levantó su copa, todavía sosteniendo los boletos en la otra mano, y dijo con una sonrisa, por mis hijos, sigue siendo una decepción, pero al menos ahora es rico. La risa que siguió fue fuerte pero fría. Mi primo resopló vino por la nariz. Mi tío se rió entre dientes y murmuró, lo suficientemente alto para que yo escuchara, los regalos lujosos no compensan ser un fracasado. Algo dentro de mí se congeló. Miré alrededor de la mesa. Nadie parecía pensar que algo estaba mal, ni siquiera mi mamá. No dije ni una palabra. Me puse de pie, alcancé la mesa y tomé el sobre de la mano de mi padre. Su sonrisa vaciló. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Dejaste claro tu punto, dije. Considera el regalo retirado. Y me fui. Salí caminando hacia mi auto, temblando pero tranquilo. Conduje en la noche con mi mandíbula apretada y mi corazón derrumbándose sobre sí mismo. Para cuando desperté esta mañana, me había llamado 67 veces. Luego sonó mi teléfono de nuevo. Esta vez un número desconocido. Hola, soy el señor Lambert, dijo la voz. Soy el jefe de tu padre. Necesitamos hablar. No siempre fui rico. Ni siquiera estuve cerca. Hace 3 años dormía en un colchón en un apartamento mohoso encima de una barbería, comiendo ramen 5 noches a la semana, malabarando 3 trabajos de medio tiempo solo para sobrevivir. No tenía conexiones ni capital inicial. Solo yo, mi laptop y una motivación que venía de años de que me dijeran que no era nada. Siempre te rindes demasiado pronto, me dijo mi papá después de que dejé la universidad. Nunca terminas nada. No preguntó por qué me fui. No preguntó sobre los ataques de pánico, las deudas, la forma en que me despertaba cada día rezando por no reprobar otra clase. Solo me veía como débil. Mi hermano Todd, el niño dorado, título en finanzas, pasantía en un fondo de inversión, boda en la Toscana, y yo, el desertor, la decepción. Cuando lancé mi propia empresa, una pequeña agencia de consultoría, ni siquiera se lo dije al principio. ¿Cuál era el punto? Ya sabía cómo iría la conversación. Tú, un CEO, se burlaría. ¿De qué? ¿De un puesto de limonada? Y sin embargo, mes tras mes, año tras año, mi agencia creció. Lentamente, dolorosamente. Cometí todos los errores del libro, pero aprendí, luché, me sacrifiqué, hasta que finalmente las cosas empezaron a funcionar. Un contrato con una marca mediana, luego otro, luego una publicación viral, y ¡boom! Clientes con los que solo había soñado. De repente podía permitirme un auto nuevo, un mejor apartamento, unas vacaciones. Y fue entonces cuando comenzaron a notarme de nuevo. El primer cumplido de mi papá en años. Parece que finalmente descubriste cómo no arruinar todo. Se rió como si fuera una broma. No me reí, pero seguí intentándolo. Tal vez alguna parte de mí todavía quería que estuviera orgulloso. Pagué su hipoteca el año pasado, en silencio. Simplemente transferí el dinero y le dije a mamá que revisara el saldo. Ella lloró. Él dijo, es lo mínimo que podrías hacer después de todo lo que hemos invertido en ti. ¿Invertido en mí? ¿Te refieres a los años de sarcasmo, negligencia emocional y ser el hazmerreír de la familia? Déjame contarte algo sobre crecer en nuestra casa. Mi papá no golpeaba, humillaba, te destrozaba con una sonrisa. Hacía que cada logro se sintiera como una casualidad. Tuviste suerte, decía. No te crezcas. Y mi tío Tom, el que susurró ese insulto en la cena, siempre fue peor. El hombre no ha mantenido un trabajo por más de un año en su vida. Pasó más tiempo borracho en nuestro garaje que yo en la preparatoria. Pero como era el hermano de papá, siempre estaba invitado, siempre respetado. ¿Sabes cómo me llamaba mi padre cuando comencé como freelancer? Larry, el de la laptop. Era gracioso para todos en las barbacoas dominicales. Oh, miren, ahí está Larry con su pantalla otra vez. Deja que los hombres de verdad hablemos de trabajos reales. Recuerdo una noche que llevé una botella decente de whisky, una pequeña celebración después de conseguir un contrato de 5 cifras. Tío Tom resopló. Gastando como millonario ahora, ¿eh? ¿Seguro que no estafaste a alguien? Mi papá solo se rió y agregó. Probablemente hizo una presentación sobre sentimientos y cobró $10,000 por ella. Nunca preguntaron qué hacía realmente. Nunca preguntaron quiénes eran mis clientes. Nunca preguntaron qué me costó llegar hasta aquí, pero ¿sabes qué sí me pidieron? Dinero, favores interminables. ¿Puedes prestarme para reparaciones del auto? Tu primo necesita ayuda con la matrícula.
Estamos cortos con los impuestos de la casa. Solo esta vez. Siempre envuelto en culpa. Siempre con la misma línea. La familia ayuda a la familia. Excepto cuando yo necesitaba ayuda. No estaban ahí. Cuando tuve que empeñar mi guitarra para pagar el alquiler, nadie devolvió mis mensajes. Cuando me salté comidas para pagar mis préstamos estudiantiles, me llamaron dramático. Cuando me derrumbé llorando en el garaje una Navidad, pensando que tal vez era un fracaso, mi papá entró, me vio y dijo: sé hombre, a nadie le gustan las historias tristes. Y ahora soy el banco con cara, un cajero automático andante con el éxito justo para ser tolerado de nuevo. Pero todavía creía, estúpidamente, que tal vez las cosas eran diferentes ahora, que tal vez me había ganado su respeto. Por eso compré esos boletos de los Lakers, $8,000, primera fila, para él, porque recordaba las viejas fotos de él en 1905, su jersey de la preparatoria, las historias de cómo solía esconder una radio en su habitación para escuchar las finales, porque a pesar de todo, pensé que tal vez este sería el momento, tal vez esta vez me miraría como miraba a Todd, pero todo lo que obtuve fue el remate del chiste. Sigue siendo una decepción, pero al menos ahora es rico. Esa frase quemó más que cada insulto que había tragado durante 30 años. Y lo peor, cuando recuperé los boletos, nadie dijo una palabra, ni mamá, ni siquiera Todd, como si tuviera sentido, como si hubiera exagerado, como si no se me permitiera finalmente defenderme. Pero las llamadas telefónicas de esta mañana contaban una historia diferente. 7 llamadas perdidas de papá, 5 de mamá, 12 de Todd, y luego un mensaje de voz de un número que no reconocí. Soy el señor Lambert, supervisor de tu padre en Westfield Automotive. Ha pedido que hable contigo urgentemente. ¿Qué está pasando? La llamada del señor Lambert llegó a las 9:17 am. Al principio pensé que era una broma. ¿Quién recibe una llamada del jefe de su padre por unos boletos de primera fila? Pero la voz al otro lado era todo negocios. Tu padre está teniendo una mañana difícil, dijo cuidadosamente. Vino al trabajo extremadamente alterado. Mencionó algo sobre un problema familiar. Se negó a entrar en detalles, pero me pidió que te llamara y mediara. ¿Mediar qué? Pregunté. Una situación que involucra boletos de los Lakers. Casi me río. Envió a su jefe para controlar los daños. Hubo una pausa. Dijo que estaba demasiado avergonzado para llamar de nuevo, que lo arruinó todo. Sus palabras. Colgué. 5 minutos después, mi mamá llamó. Tu padre no durmió anoche, dijo sin siquiera un hola. Estuvo llorando. Eso me detuvo. Mi padre llorando. No está bien. Está hablando de perderlo todo. Dijo que estás a punto de arruinar su vida. ¿Arruinar su vida? ¿Cómo? Porque no le permití insultarme y quedarse con los boletos. Porque amenazaste con hacerlo público. Susurró, su voz temblando. Nunca. ¿De qué estás hablando? Él piensa que vas a humillarlo, que vas a convertir esto en alguna historia pública. Dijo que la gente ya está hablando. Entonces me di cuenta. No estaba avergonzado de haberme lastimado. Tenía miedo de ser visto por quien realmente es. Fue entonces cuando tomé la decisión. Agarré mis llaves y conduje directamente a su trabajo. No me importaban las consecuencias. Quería que viera mi cara cuando dijera lo que estaba a punto de decir. Entré en la sala de exposición de Westfield Automotive como un hombre caminando hacia el fuego. La recepcionista parecía sobresaltada. Estoy aquí para ver a Bill. Sus ojos se movieron hacia la oficina al final del pasillo. Él está con alguien. Ya no, dije y empujé la puerta. Mi papá estaba sentado en su escritorio, pálido, encorvado, una taza de café temblando ligeramente en su mano. Miró hacia arriba y por un momento pensé que podría colapsar. Jesús, viniste, murmuró. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé de pie. Llamaste a tu jefe, dije sin rodeos. Entré en pánico, dijo. Pensé que tal vez si él pudiera hablar contigo. ¿Hablarme para qué? ¿Para que te devuelva los boletos? ¿Para que me disculpe por defenderme? No quise decir lo que dije. Soltó. Fue una broma, una mala. Estaba nervioso. Todos me estaban mirando. Has tenido 33 años de práctica haciéndome el blanco de tus bromas, papá. No actúes como si esto fuera nuevo. Miró hacia otro lado, en silencio. Te di algo invaluable, continué. Y lo convertiste en un chiste. Y cuando me fui, no viniste tras de mí. Solo te quedaste sentado ahí. No supe qué decir. Nunca lo sabes, pero siempre sabes cómo lastimar. Entonces dijo eso, la cosa que nunca olvidaré. ¿Crees que esto te hace fuerte? ¿Irte? Sigues. Siendo ese niño asustado que no podía lanzar bien una pelota, solo que ahora eres más rico. Me acerqué a su escritorio y me incliné. No, dije. Soy el hombre que construyó algo de la nada mientras tú te sentabas en esa silla y te burlabas de mí. Soy el hombre que compró tu casa, pagó tus deudas y te compró la noche de ensueño de tu vida. Y también soy el hombre que lo recuperó, porque ni una sola vez actuaste como si yo importara fuera de lo que podía darte. Estás tergiversando todo, dijo con voz temblorosa. No, lo estoy diciendo claramente. Entonces la puerta se abrió. El señor Lambert estaba allí, con aspecto mortificado. ¿Está todo bien? Preguntó. Me volví hacia él. Señor Lambert, dije con calma. Debería saber algo sobre el hombre que tiene administrando este lugar. Trata a todos a su alrededor como basura a menos que les sean útiles. Su hijo le compra un regalo que a la mayoría de las personas les tomaría años poder pagar y brinda por él como una decepción. Tiene suerte de que no sea periodista. Ya estaría en tendencia. Mi papá se levantó de su silla. No te atrevas a avergonzarme así. Levanté una mano. Tú te avergonzaste solo. La habitación quedó en completo silencio. Lo miré directamente a los ojos. Si quieres ser tratado como un hombre, entonces actúa como uno. Si quieres mi respeto, entonces gánatelo. Pero nunca me llames de nuevo para limpiar los desastres que causaste. Me di la vuelta y salí. Al irme, vi al señor Lambert poner una mano en el hombro de mi papá, susurrando algo que no pude escuchar. Que explique, que se retuerza, que circulen los chismes en la oficina. Me subí a mi auto, saqué mi teléfono y bloqueé su número. Que las 67 llamadas perdidas se queden perdidas. No contesté ni una sola llamada después de eso. Ni las llamadas perdidas, ni los mensajes de voz, ni los mensajes que pasaron de habla con nosotros a estás actuando como un niño, a somos tu familia, te guste o no. Apagué mi teléfono durante una semana, sin mensajes, sin notificaciones, sin veneno disfrazado de preocupación. Y por primera vez en mi vida, el silencio se sintió como paz, no como castigo. No me despertaba con un nudo en el estómago preguntándome si hoy sería el día
día en que mi papá finalmente diría algo amable. No estaba calculando cómo ganarme la aprobación de personas que construyeron toda su identidad en torno a derribarme. Comía lo que quería, dormía hasta tarde, iba al gimnasio, hice un viaje de fin de semana a Santa Bárbara, sin horarios, sin expectativas, sin cenas falsas. Estaba solo, pero no solitario. Al quinto día, abrí mi teléfono de nuevo, más por curiosidad que por otra cosa. 73 llamadas perdidas. 41 de mi padre, 12 de mi madre, 8 de Todd, el resto números desconocidos y una más de la línea de trabajo de mi papá. Escuché un mensaje de voz, solo uno. Hijo, sé que lo arruiné, sé que nunca he sido bueno con las palabras, tú lo sabes, pero no lo decía en serio. Tienes que creerme. No dejes que este sea el final de nosotros. Por favor, llámame. Lo siento. Pero no le devolví la llamada, porque me di cuenta de algo. No estaba arrepentido por lo que dijo. Estaba arrepentido de que finalmente tuviera consecuencias. Y sin embargo, el momento que realmente arrancó la máscara vino 2 semanas después, cuando mi madre apareció en mi puerta. La abrí, medio dormido, todavía en pants y una sudadera vieja. Ella se veía pequeña, cansada, sosteniendo una cacerola como si pensara que todavía estábamos jugando a la familia de los años 50. Hola, dijo suavemente. ¿Podemos hablar? No respondí. Solo me hice a un lado y la dejé entrar. No por culpa, solo por curiosidad. Dejó el plato, se sentó en mi sofá como si fuera sagrado y comenzó inmediatamente. Tu padre no ha sido el mismo. No respondí. No ha comido. Faltó al trabajo. Lambert dice que está pensando en jubilarse, anticipadamente. Así que ahora estás aquí, dije, porque finalmente está en espiral y no hay nadie que lo arregle. No, espetó, demasiado rápido. Estoy aquí porque eres su hijo. Y cuando le compraba regalos y pagaba su hipoteca, ¿eso me hacía qué? ¿Su tarjeta de crédito? Su boca se abrió, se cerró. No tenía respuesta. Me recliné. Viniste a culparme para que perdone, no para entender. Vine porque te amo, dijo. No, corregí. Viniste porque soy útil, o lo era. En el momento en que establecí límites, me convertí en el villano. Se secó los ojos como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. Pero yo no había terminado. Le di todo. Tiempo, dinero, respeto. Y todo lo que me devolvió fue burla. Y ahora que me alejé, ¿quieres que arregle el daño que le permitiste causar? ¿Crees que fue fácil para mí? Sisió de repente. ¿Vivir con ese hombre? ¿Ver cómo te destruía mientras yo trataba de mantener a esta familia unida? Oh, así que ahora eras la mártir silenciosa. Me puse de pie. Te sentaste en cada cena, escuchaste cada insulto, te reíste de cada broma cruel, y ni una sola vez dijiste, Bill, basta. No puedes fingir inocencia ahora. Sus hombros se hundieron. No estoy aquí para defenderlo, dijo. Estoy aquí para preguntar si hay un camino de regreso. No, dije. Hay un camino hacia adelante, pero no incluye que él me arrastre hacia atrás. Parecía destrozada, y no me sentí poderoso. No me sentí reivindicado. Me sentí libre. Pero el verdadero punto de quiebre llegó una semana después. Otro golpe en la puerta. La abrí y ahí estaba. Mi padre. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Había perdido peso. Parecía como si alguien hubiera tomado la arrogancia y la hubiera exprimido de él. No habló durante unos segundos. Luego finalmente, perdí los boletos, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Sacó un sobre arrugado de su chaqueta. Los guardé en mi cajón, incluso después de que los recuperaste. Como si alguna parte de mí pensara que tal vez, si decía lo correcto, me los devolverías. Pero los perdí. No me importa, dije. Asintió. Lo sé. No vine por eso. Entonces dijo algo que nunca pensé que escucharía. Fui un hombre cruel. Contigo toda tu vida. Pensé que si te presionaba lo suficiente, si me burlaba lo suficiente, te esforzarías más, que me demostrarías que estaba equivocado. Lo miré fijamente. ¿Crees que eso es amor? No, susurró. Creo que fue cobardía. Se hundió en el escalón fuera de mi puerta. No sé cómo arreglar esto. Ni siquiera sé si se puede arreglar, pero quiero que sepas que lo veo ahora. Te veo, y odio que haya tomado perderte para llegar ahí. Metió la mano en su abrigo. Sacó una vieja foto descolorida. Yo a los 9 años, sosteniendo un baloncesto con ambas manos, sonriendo con 2 dientes que me faltaban. Guardo esto en mi billetera, dijo. Solía mirarlo y preguntarme qué pasó. Ahora me doy cuenta de que yo pasé. No hablé, no lloré. Solo lo miré y dije, ese niño merecía algo mejor. Y cerré la puerta. Una semana después de cerrar la puerta a mi padre, el silencio se asentó como polvo en una casa vacía. No más llamadas, no más visitas, no más culpa disfrazada de amor. Y aún así no los extrañaba. Pensé que lo haría. Pensé que me quedaría despierto preguntándome si estaba equivocado. Pero no lo hice. Ni una vez. Porque por primera vez en mi vida, no me sentía como el roto. Me sentía como la única persona cuerda que finalmente salió de un edificio en llamas y lo dejó colapsar, sin correr de vuelta. Mi terapeuta, sí, finalmente conseguí uno, me preguntó algo durante nuestra primera sesión. ¿Lloras al padre que tuviste o al padre que deseabas tener? Ni siquiera necesité pensar. Al que deseaba tener, dije. Porque al que tuve, nunca lo conocí realmente. Solo conocí quién tenía que ser yo para sobrevivirlo. Ella asintió. Entonces tu duelo es un renacimiento. Claro que lo era. Pasé las siguientes semanas construyendo un nuevo ritmo, sin cenas familiares, sin cumplidos con doble intención, sin favores de último minuto con la expectativa de silencio a cambio. En cambio, invertí en mí. Trabajo, gimnasio, lectura, descanso. Compré un piano, aunque apenas sabía tocar. Tomé lecciones como un principiante obstinado. Comencé a hacer senderismo los domingos, solo, sin decírselo a nadie, sin Instagram, sin pruebas, solo yo y el mundo. Comencé a escribir de nuevo, llevando un diario de cada pensamiento que había enterrado bajo tal vez la próxima vez papá estará orgulloso. Y entonces algo extraño sucedió. Todd llamó. Lo dejé ir al buzón de voz, por supuesto, pero la curiosidad me ganó y lo reproduje más tarde esa noche. Oye, escucha, no sé cómo decir esto, pero lo entiendo ahora, sobre papá sobre todo. Escuché lo que pasó en su trabajo, escuché lo que dijiste. Yo creo que debería haberte defendido esa noche. Pausa. No está bien, hombre. No lo dirá, pero mamá dice que no está comiendo. Se queda mirando alguna foto tuya de niño. Renunció a Westfield la semana pasada. Simplemente se fue, sin plan, sin despedida. Otra pausa, más larga esta vez. Supongo que solo estoy diciendo que tenías razón. Estaba ciego y lo siento. Borré el mensaje, no por rencor, sino por paz. Todd podía luchar con su despertar. Esa ya no era mi batalla. Pero luego llegó el último cabo suelto. Mi tío Tom, el que susurró esa daga. Los regalos lujosos no compensan ser un fracasado. Me envió un mensaje de texto 2 líneas el viernes siguiente. No lo dije
dije cómo sonó. Ya sabes cómo bromeo. Ven este fin de semana. La familia está preguntando. Por ti, no respondí. En cambio, tomé una captura de pantalla, la imprimí, la doblé cuidadosamente y la metí en un sobre. En la parte posterior escribí: las disculpas lujosas no compensan ser un cobarde. Luego se lo envié por correo, sin nombre, sin dirección, de remitente. Solo una verdad de la que no podía reírse. Una semana después recibí un mensaje inesperado, no de ninguno de ellos. Era un mensaje directo en LinkedIn de una mujer llamada Natalia Holston. Hola, no me conoces, pero solía trabajar con tu papá. Hablaba de ti constantemente, nunca en detalle, pero con esta extraña mezcla de amargura y admiración. Solo quería decir que lo que hiciste, recuperar tu poder, eso importó. La gente lo notó, yo lo noté, y me inspiraste a finalmente cortar lazos con mi propia familia tóxica. Así que gracias. Lo miré por mucho tiempo, no porque necesitara validación, sino porque ese fue el momento en que supe que no solo me había salvado a mí mismo, había encendido una antorcha para alguien más perdido en la misma oscuridad. Y así, el peso se levantó. Es un cálido sábado por la mañana ahora. Estoy saliendo de una cafetería, con gafas de sol, cuaderno en mano. Me detengo en una librería y compro un nuevo diario. La barista me pasa una nota con su número. Sonrío, pero no reacciono. No tengo prisa. No estoy persiguiendo aprobación. No estoy actuando. Solo estoy siendo. Y justo cuando vuelvo a la luz del sol, escucho una pequeña voz desde atrás. Un niño de unos 10 años, sosteniendo la mano de su papá, señalando una valla publicitaria sobre nosotros, una promoción de las finales de los Lakers. Papá, mira, algún día iremos, ¿verdad? El padre sonríe y revuelve el pelo de su hijo. Un día sí, te llevaré allí. Me detengo. Mi garganta se tensa por solo un segundo. No por dolor, sino por la comprensión de que ya no envidio a ese niño, porque me convertí en el hombre que él deseaba que su padre fuera. Y ese hombre ya no está desesperado por el asiento de nadie en la mesa, porque construyó la suya propia. Pensamiento final, moraleja. Ya no estoy enojado. No estoy esperando la disculpa que nunca llegará. No estoy obsesionado con las palabras. Sigue siendo una decepción, porque sé quién soy y sé lo que no soy. No soy tu chivo expiatorio. No soy tu banco. No soy tu saco de boxeo. No soy tu hijo si eso significa ser tu víctima. Soy mi propio hombre. Y finalmente, soy libre. Pero esa no es toda la historia. La vida continuó cambiándome de maneras que nunca hubiera imaginado. Mientras mi negocio seguía creciendo, también lo hacía mi perspectiva. La distancia de mi familia me trajo claridad, pero también un nuevo tipo de soledad. No la clase vacía y desesperada que había sentido antes, sino una que tenía espacio para algo más. 3 meses después de cerrar la puerta a mi padre, recibí una invitación para hablar en una conferencia de emprendedores. Mi historia de superación había comenzado a circular en círculos profesionales, no como chisme, sino como inspiración. Al principio dudé en exponerme así, pero algo en mí había cambiado fundamentalmente. Ya no tenía miedo de ser visto. El día de la conferencia, mientras preparaba mis notas en el camerino, una mujer tocó a mi puerta. Era elegante, con ojos inteligentes y una sonrisa que parecía conocer todos mis secretos antes de que los compartiera. Soy Elena, dijo extendiendo su mano. Soy la organizadora del panel después del tuyo. Quería presentarme. Algo en su mirada me detuvo. No era admiración ni profesionalismo calculado. Era reconocimiento. Como si viera algo en mí que ni siquiera yo sabía que estaba allí. ¿Nervioso?, preguntó, apoyándose contra el marco de la puerta. No por hablar, respondí, pero por lo que estoy a punto de compartir, sí. Ella asintió, comprendiendo. A veces las historias más difíciles son las que más necesitan ser contadas. No hubo intercambio de números, ni promesas de café después. Solo una conexión momentánea que me dejó pensando por qué me sentía tan ligero después de que se fue. Mi presentación fue como abrir una herida ante extraños. Les conté todo, sobre mi padre, sobre los boletos, sobre el momento en que finalmente dije basta. No embellecí nada. No me presenté como héroe, solo como alguien que había aprendido que el amor no debería doler constantemente, que el respeto no era algo que tuvieras que mendigar. Cuando terminé, el silencio fue total antes de que el aplauso comenzara. Pero no fue el ruido lo que me sacudió, fueron las miradas en sus rostros, reconocimiento, comprensión, como si hubiera verbalizado algo que tantos habían sentido, pero no pudieron nombrar. Elena me encontró después, mientras me escabullía por la puerta trasera. Quédate para mi panel, dijo, no como una orden, sino como una invitación. Me no quedé. Ella moderaba una discusión sobre redefiniendo el éxito después del trauma. Mientras escuchaba a estos extraños compartir fragmentos de sus vidas rotas y reconstruidas, sentí que algo se asentaba dentro de mí, un tipo diferente de pertenencia, no el tipo por el que había suplicado durante décadas a mi padre, sino uno que surgía naturalmente entre personas que se habían roto y sanado de maneras similares. Después, Elena me invitó a cenar. Profesional, aclaró con una sonrisa. Quiero que consideres unirte a nuestra iniciativa para emprendedores que han superado entornos familiares tóxicos. La comida se extendió por 3 horas. Hablamos de negocios por quizás 20 minutos. El resto fue sobre libros, viajes, cicatrices de infancia, esperanzas ridículas que nunca le habíamos contado a nadie. Me encontré riendo sin ese filo defensivo que normalmente tenía. Me encontré contándole cosas que ni siquiera le había dicho a mi terapeuta. A las 11:42 p.m., finalmente me atreví a preguntar, ¿cómo supiste? ¿Sobre mí? ¿Sobre lo que necesitaba escuchar hoy? Elena tomó un sorbo de su té, sus ojos brillando por encima del borde de la taza. Reconocí la mirada. La he visto en mi espejo durante años. ¿Qué mirada? La de alguien que finalmente se dio cuenta de que nunca fue el problema. Esa noche, mientras conducía a casa, algo cambió sutilmente. La rabia que había estado alimentando mi renacimiento comenzó a transformarse en algo más sostenible. Una tranquila certeza de que mi vida podía ser rica en conexiones que no me dejaran sintiéndome vacío. Elena y yo nos convertimos en amigos, luego colaboradores. Lanzamos un programa de tutoría para jóvenes emprendedores provenientes de familias disfuncionales. Lo llamamos Fundación Volar Alto, un nombre cursi tal vez, pero honesto. Queríamos que estos chicos supieran que podían construir sus propias alas, incluso cuando sus familias les habían dicho que nunca podrían volar. En cuanto a mi familia biológica, el silencio continuó durante meses, pero de forma extraña.
Ya no era un silencio de guerra fría, sino uno inquieto y cambiante. Todd seguía enviándome actualizaciones incómodas cada pocas semanas. Mamá dejó de llamar, pero comenzó a enviarme tarjetas, no pidiendo nada, solo compartiendo pequeños momentos de su día como si estuviera aprendiendo a relacionarse conmigo como persona y no como hijo. En cuanto a mi padre, no escuché nada directamente, pero un día, 8 meses después de nuestra confrontación, recibí un pequeño paquete en mi oficina, sin remitente, pero el código postal era de su ciudad. Dentro, envuelto en papel de seda blanco, estaba un antiguo trofeo de baloncesto, pequeño, con la placa desgastada. Campeonato Junior 1992, mejor jugador defensivo. Era mío, de mi único año bueno en deportes, antes de que las burlas de mi padre me hicieran abandonarlo. No había nota, no necesitaba verla, no lo llamé, pero tampoco tiré el trofeo. Lo coloqué en mi estantería, al lado de los premios de mi agencia y las fotos de los jóvenes a quienes ahora mentoreaba. El verano trajo otra conferencia, esta vez en Barcelona. Elena y yo presentamos nuestro programa a inversionistas internacionales. La noche antes de nuestra presentación, caminábamos por el Born cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre. Tu padre está en el hospital, neumonía. No es urgente, pero pensé que querrías saber. Me detuve en medio de la calle. Elena me miró preocupada. ¿Estás bien? Mi padre está enfermo, dije, sorprendido por la neutralidad en mi voz. No era odio, no era preocupación desesperada. Era complicado. ¿Vas a volver? Preguntó. No, dije después de un momento. Pero voy a llamar para ver cómo está. Esa noche llamé al hospital. No pedí hablar con él, solo confirmé su condición con la enfermera. Estable, respondiendo bien al tratamiento. Le envié un arreglo de frutas con una nota simple. Mejórate pronto. Era un pequeño gesto, no un retorno a la dinámica anterior. Era humanidad, no sumisión. La vida continuó expandiéndose. Mi agencia duplicó su tamaño. Abrimos una oficina en Ciudad de México. Compré una casa en las afueras, con un patio trasero lo suficientemente grande para un perro. Lo nombré Libre, un chiste personal que se convirtió en profecía. Elena y yo cruzamos esa línea de amistad a algo más una noche de octubre, casi un año después de nuestro primer encuentro. No fue dramático ni inesperado, solo dos personas que habían aprendido a confiar de nuevo, encontrándose en un lugar donde el pasado informaba pero no dictaba el futuro. Estábamos construyendo algo nuevo, alejado de las sombras de nuestras respectivas familias. Un hogar definido no por obligación o apellido, sino por elección deliberada, día tras día. No fue hasta el siguiente día de Acción de Gracias, cuando tuve que enfrentar la pregunta que había estado evitando. Elena y yo planeábamos una pequeña cena con amigos cuando preguntó, casualmente, ¿has pensado en invitar a alguien de tu familia? Sentí ese antiguo nudo en el estómago, ese tirón de culpa y resentimiento. Han pasado casi 2 años, continuó, sin presionar realmente. La gente cambia, no siempre, murmuré. No, admitió, pero tú lo hiciste. Esa noche, después de que todos se fueran, revisé mi teléfono. Había un mensaje de Todd. Papá se jubila el próximo mes. Está vendiendo la casa. Va a mudarse a un apartamento cerca del lago. Dice que quiere simplificar su vida. Mamá dice que ha estado viendo a un terapeuta. No es que espere que te importe, solo pensé que deberías saberlo. Miré a Elena dormida junto a mí. Pensé en nuestra fundación, en los jóvenes cuyos ojos se iluminaban cuando les mostrábamos un camino que no podían ver antes. Pensé en cuánta energía había gastado odiando a mi padre y cuánta había recuperado cuando finalmente dejé de necesitar su amor. No podía volver, pero quizás podía cerrar este capítulo completamente, en mis propios términos. Le escribí a Todd. Gracias por la información. Te invito a almorzar la próxima semana. Solo nosotros dos. El restaurante que elegí era neutral, ni demasiado elegante para hacerlo sentir intimidado, ni demasiado casual para sugerir falta de esfuerzo. Mi hermano llegó 15 minutos tarde, disculpándose profusamente. El tráfico, murmuró, aunque sabía que siempre había sido malo con el tiempo. Está bien, dije, y lo estaba. Ya no necesitaba que cada interacción con mi familia fuera perfecta o reivindicadora. Nos sentamos incómodamente durante los primeros 20 minutos, intercambiando banalidades sobre el clima y deportes. Luego, como si hubiera estado ensayándolo, Todd dejó su tenedor y dijo, he estado pensando mucho en cómo fue para ti crecer con nosotros. Me quedé quieto, esperando. Creo que todos te fallamos, continuó. Te tratamos como si fueras el problema cuando realmente se detuvo tragando. Cuando realmente eras el único que estaba tratando de crear algo real. No era la disculpa más elocuente, pero era sincera. Podía verlo en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta. Todo esto hizo un gesto vago hacia mi ropa, mi reloj, las oficinas de mi agencia visibles por la ventana del restaurante. Lo construiste mientras te decíamos que eras un fracaso. Eso debe hacerte el más fuerte de todos nosotros. No sé. Trata de fuerza, le dije. Se trata de finalmente entender que merezco paz. ¿La has encontrado? Preguntó. Estoy en camino. Luego vino la pregunta que había estado esperando. ¿Alguna vez volverías a ver a papá? Respiré profundo, ordenando mis pensamientos. No busco reconciliación, Todd. No busco cerrar un círculo familiar perfecto. Esa fantasía murió hace tiempo. Su rostro cayó ligeramente. Pero, continué, tampoco quiero llevar este resentimiento para siempre. Es demasiado pesado, y ya no tengo espacio para eso en mi vida. Entonces, dile que estoy dispuesto a tomar un café, una hora, un lugar público. No prometo nada más que escuchar lo que tiene que decir. Todd asintió, como si entendiera lo monumental que era esta pequeña concesión. Ha cambiado, dijo suavemente. No completamente. Todavía es terco y a veces dice cosas sin pensar. Pero ya no es el mismo hombre que te humilló por esos boletos. Veremos, fue todo lo que dije. 2 semanas después, en una fría mañana de diciembre, entré en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad. Mi padre ya estaba allí, sentado junto a la ventana, una taza de café intacta frente a él. Parecía más viejo, más pequeño. Ya no era la figura intimidante de mis pesadillas, sino un hombre envejecido luchando por mantener la postura. Cuando me vio, no sonrió, no se levantó para abrazarme, solo asintió, un pequeño gesto de reconocimiento que aprecié por su contención. Me senté frente a él y durante casi un minuto, ninguno habló. Gracias por venir, dijo finalmente. Su voz era más ronca de lo que recordaba. No lo hice por ti, respondí con honestidad. Lo sé. Otro silencio. Te ves bien, dijo, saludable. Lo
Lo estoy. Tomó un sorbo de su café, sus manos temblando ligeramente. No sé por dónde empezar, admitió. ¿Por qué no empiezas por decirme por qué realmente estamos aquí? Pregunté. ¿Es porque realmente has cambiado o porque te sientes solo ahora que estás jubilado? Era directo, quizás cruel, pero no teníamos tiempo para rodeos. No, después de todo. Para mi sorpresa, no se enfadó. Solo asintió, como si la pregunta fuera justa. Ambas cosas, supongo, dijo. Cuando te fuiste, cuando realmente te fuiste y supe que no volverías, algo se rompió. O tal vez se arregló. No lo sé. Sacó su billetera y extrajo un recorte de periódico doblado. Era un artículo sobre nuestra fundación, con una foto de Elena y yo con nuestros primeros graduados. Todd me mostró esto. Dijo, has estado ayudando a chicos como tú. Chicos de familias como la nuestra. Corregí. Hizo una mueca, pero asintió. Mi terapeuta dice que hay un término para lo que hice contigo toda tu vida. Dijo, su voz baja. Abuso emocional. La palabra quedó entre nosotros. Pesada y cruda. Al principio discutí con ella. Le dije que solo estaba criándote para ser fuerte. Que mi padre había sido igual conmigo y yo había sobrevivido. Se rió sin humor. Sobrevivido. Como si eso fuera suficiente. Tomé un sorbo de mi propio café, dándole espacio para continuar. Luego me mostró estudios, investigaciones sobre cómo este tipo de crianza afecta a los niños. Me hizo escribir cada cosa que podía recordar haberte dicho cuando eras pequeño. Sus ojos se humedecieron. Cuando lo vi escrito, cuando lo vi todo junto, se detuvo, respirando profundamente. No puedo cambiar lo que hice, dijo finalmente. No puedo deshacer 30 años de daño con una conversación o una disculpa. Sé eso, pero quería que supieras que finalmente lo entiendo. Lo que te hice, lo que nos hice a todos. Miré por la ventana, observando a la gente pasar, cada uno con su propia historia invisible. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente. Nada, dijo. No merezco pedir nada. Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo, que estoy tratando de entender por qué fui como fui, y que, aunque nunca volvamos a hablar después de hoy, me alegro de que hayas encontrado tu camino, a pesar de mí. No era lo que esperaba. Había anticipado súplicas, culpa, incluso enojo, pero esta sobria aceptación era nueva. Los boletos, dije de repente. Los boletos de los Lakers. ¿Por qué dijiste eso esa noche? La verdad, él bajó la mirada, avergonzado. Porque me hiciste sentir pequeño, admitió. Con ese regalo, con tu éxito, me hiciste sentir como el fracaso que siempre temí ser, y en vez de sentir orgullo, sentí amenaza. Así que hice lo que siempre hacía cuando me sentía amenazado. Ataqué. Era una respuesta dolorosamente honesta. ¿Sabes qué es lo peor? Continué. Nunca quise hacerte sentir pequeño. Solo quería que estuvieras orgulloso. Una maldita vez. Lo sé, dijo, su voz quebrándose. Ahora lo sé. Nos sentamos en silencio por un rato más. Dos hombres desarmados al final de una guerra que había durado toda una vida. No puedo prometer que seremos una familia de nuevo, dije finalmente. No puedo prometer cenas dominicales o llamadas semanales. No todavía. Tal vez nunca. Asintió, aceptando esto como su penitencia. Pero puedo prometer que ya no te odio, añadí, y que deseo que encuentres paz, sea lo que sea que eso signifique para ti. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, arrugada, pero la limpió rápidamente, como si incluso ahora le costara mostrarse vulnerable. Es más de lo que merezco, dijo. Me levanté para irme, nuestra hora casi terminada. Antes de partir, dejé sobre la mesa un sobre. ¿Qué es esto? Preguntó. Boletos, dije, para los Lakers contra los Bulls la próxima semana. No son primera fila, pero son buenos asientos. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No son un regalo, aclaré. Es un intercambio. Tú me das espacio y tiempo para sanar completamente, y yo te doy la oportunidad de disfrutar de algo que sé que amas, sin condiciones ni expectativas. Es un punto de partida. Miré el reloj y añadí, lleva a Todd. Él también está tratando de encontrar su camino. Mientras caminaba hacia la puerta, me llamó una última vez. ¿Crees que algún día podrías...? Dejó la pregunta en el aire. Me detuve, pero no me di la vuelta. No lo sé, dije honestamente. Pero hoy es un comienzo, y eso es algo que nunca tuvimos antes. Salí a la calle fría y brillante, respirando profundamente el aire invernal. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena preguntando cómo había ido todo. A lo lejos, podía ver el edificio donde nuestra fundación tenía sus oficinas, donde docenas de jóvenes estaban aprendiendo que su pasado no tenía que dictar su futuro. Le respondí con una simple verdad. Estoy bien, realmente bien. Y mientras caminaba hacia el futuro que había construido con mis propias manos, entendí finalmente que la verdadera libertad no estaba en cortar lazos o en mantenerlos. Estaba en saber que independientemente de lo que eligiera, yo seguiría siendo completo. El camino hacia adelante era mío para definirlo. Y eso, más que cualquier asiento en primera fila, era el regalo más valioso que jamás podría haberme dado a mí mismo. Mi historia no terminó ese día en la cafetería. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Elena y yo nos casamos la primavera siguiente. Una ceremonia pequeña en un jardín botánico con solo nuestros amigos más cercanos. Todd vino, sorprendentemente acompañado por una mujer inteligente y amable que trabajaba como consejera escolar. Parecía estar encontrando su propio camino fuera de la sombra de nuestro padre. Mi madre asistió sola, luciendo más ligera de lo que la recordaba. Más tarde me confesó que había comenzado a pintar de nuevo, un pasatiempo que había abandonado cuando se casó con mi padre. Sus acuarelas adornaban ahora las paredes de su pequeño departamento, donde finalmente vivía, sola después de casi 4 décadas. Mi padre no fue invitado y no preguntó si podía venir. Entendía los límites, por fin, pero me envió una carta la semana antes de la boda. No una disculpa más, sino algo más valioso. Páginas de su diario de terapia, mostrando el trabajo real que estaba haciendo para entender su propio trauma, sus patrones de comportamiento, el origen de su crueldad. Era crudo, doloroso de leer, pero también profundamente humano. Por primera vez, vi a mi padre no como un monstruo, ni como una víctima, sino como un hombre roto que finalmente estaba tratando de recoger los pedazos. La carta terminaba con una simple frase: sé feliz, es lo único que importa ahora. Nuestra fundación siguió creciendo. Abrimos centros en 3 ciudades más, ayudando a jóvenes a romper los ciclos de abuso familiar a través del emprendimiento y la terapia. Cada graduación era un pequeño milagro, ver a estos chicos transformarse de sobrevivientes asustados a adultos confiados con sueños y planes. Un día,
Mientras supervisaba una sesión de coaching, uno de nuestros estudiantes más jóvenes, un chico llamado Miguel de apenas 15 años, me preguntó algo que me dejó pensando durante días. ¿Cómo supiste que valía la pena salvarte? No tenía una respuesta preparada, solo la verdad. No lo sabía, admití. Durante muchos años, ni siquiera creía que necesitaba ser salvado. Pensaba que el problema era yo. Miguel asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que merecía la misma compasión que le daba a los demás, dije, y que nadie iba a dármela si yo no empezaba primero. Esa noche, mientras Elena y yo cenábamos en nuestro patio trasero, con Libre durmiendo a nuestros pies y la suave música de jazz flotando desde la cocina, le conté sobre la conversación. Creo que está listo para avanzar al siguiente nivel del programa, dije. Tiene esa mirada. Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. ¿La misma que viste en mi espejo? Exactamente. Hicimos una pausa, disfrutando del momento, del privilegio de construir una vida basada en elecciones conscientes en lugar de patrones heredados. He estado pensando, dijo Elena después de un rato, sobre familia. Mi corazón se aceleró ligeramente. Habíamos estado tocando este tema en los bordes de nuestras conversaciones durante meses. ¿Quieres empezar una? Pregunté, sorprendido por lo mucho que la idea me emocionaba en lugar de aterrorizarme. Estaba pensando en adopción, dijo, sus ojos brillando con esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que me había hecho enamorarme de ella. Hay tantos niños que necesitan un hogar seguro, un lugar donde puedan sanar y crecer. La imagen se formó inmediatamente en mi mente. Nuestra casa llena de risas, de momentos de aprendizaje, de pequeñas victorias diarias. Un lugar donde los errores fueran lecciones, no armas. Donde la amabilidad fuera la regla, no la excepción. Creo que seríamos buenos en eso, dije suavemente. ¿No tienes miedo? Preguntó. Después de todo lo que viviste, estoy aterrorizado, admití. Pero no de la forma en que piensas. No tengo miedo de convertirme en mi padre. Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno, de no saber cómo dar todo el amor que un niño merece. Ese miedo, dijo ella, apretando mi mano, es exactamente lo que te hará ser el padre que desearías haber tenido. 6 meses después, conocimos a Sofía, una niña de 9 años con ojos curiosos y una risa que podía iluminar toda la habitación. Había estado en el sistema de acogida durante 3 años, rebotando entre casas, aprendiendo a hacerse pequeña e invisible para sobrevivir. El día que vino a casa con nosotros por primera vez, para una visita inicial, la llevé a su habitación, una que Elena y yo habíamos preparado con estantes llenos de libros, un escritorio junto a la ventana y paredes pintadas del verde bosque, que había mencionado era su color favorito. Se quedó en la puerta, mirando todo con desconfianza. ¿Todo esto es para mí? Preguntó, su voz apenas un susurro. Todo, confirmé. Y puedes cambiarlo si no te gusta. Es tu espacio. Entró vacilante, tocando los libros, la colcha, la pequeña lámpara en forma de luna. Luego se volvió hacia mí con una pregunta que me partió el corazón. ¿Cuáles son las reglas? Conocía esa pregunta. La había vivido. Las reglas no. Escritas. Los códigos secretos que tenías que descifrar para evitar la ira, la decepción, el rechazo. Me arrodillé para estar a su nivel. Solo hay una regla importante aquí, Sofía. Eres amada, exactamente como eres. Todo lo demás lo resolveremos. Juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Los niños como nosotros aprendemos temprano a contener nuestras emociones. ¿Y si hago algo mal? Entonces hablaremos sobre ello. Aprenderemos juntos. Los errores no son fracasos, Sofía. Son cómo crecemos. Esa noche, después de que Sofía se quedara dormida y Elena y yo nos sentáramos en la sala, agotados pero felices, mi teléfono vibró con un mensaje. Era mi padre, con quien ahora intercambiaba breves mensajes cada pocas semanas. Nada profundo, solo pequeñas ventanas a nuestras vidas. Un cauteloso puente siendo reconstruido, ladrillo por ladrillo. Todd me contó sobre la niña. Felicidades. Serás mejor en esto que yo. Era la primera vez que admitía tan directamente su fracaso como padre. No respondí de inmediato, dejando que las palabras se asentaran. Finalmente escribí, estoy aprendiendo todos los días. Si quieres conocerla algún día, me gustaría que fuera en tus términos, no en los míos. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Me encantaría eso, cuando todos estén listos. Cuando todos estén listos. No una demanda, no una expectativa. Un reconocimiento de que la sanación tiene su propio calendario, que algunas cosas no pueden ser apresuradas. A lo largo de los meses siguientes, mientras Sofía se adaptaba a su nuevo hogar y nosotros aprendíamos a ser padres, descubrí una verdad sorprendente. Cada vez que respondía a sus miedos con paciencia, cada vez que celebraba sus victorias, sin condiciones, cada vez que me tragaba una crítica innecesaria y la reemplazaba con aliento, estaba no solo criándola a ella, también estaba recriándome a mí mismo. La noche que finalmente firmamos los papeles de adopción, Sofía ya convertida legalmente en nuestra hija, me senté en el patio trasero largo rato después de que todos se fueron a dormir. Pensé en ese niño asustado que había sido, en el hombre herido en que me había convertido, en el padre que ahora estaba aprendiendo a ser. El ciclo estaba roto, no perfecto, nunca perfecto. Todavía tenía días en que las viejas voces críticas surgían en mi cabeza. Todavía tenía momentos en que me encontraba reaccionando desde un lugar de miedo en lugar de amor. Pero ahora tenía las herramientas para reconocer esos momentos, para hacer una pausa, para elegir un camino diferente. Mientras miraba las estrellas, pensé en esos boletos de los Lakers, en cómo algo tan simple había sido el catalizador para toda esta transformación. Cómo a veces necesitamos perder algo para ganar todo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Elena. Ven a la cama. Mañana es un gran día. Mañana, el primer día de clases de Sofía en su nueva escuela. Estaba nerviosa, pero emocionada, ya con amigos del vecindario, ya floreciendo en formas que me llenaban de un orgullo que nunca había conocido. Antes de entrar, miré una última vez al cielo nocturno y whisperé una verdad que finalmente podía aceptar completamente. No eres una decepción. Nunca lo fuiste. Y en ese momento, supe que finalmente había llegado a casa.